Hola jóvenes, muy buenos días. Nos encontramos nuevamente para comenzar con la primera guía del cuarto periodo. En esta guía de trigonometría vamos a trabajar un tema que va a ser muy útil porque tiene muchas aplicaciones, llamada la resolución de triángulos rectángulos. Este tema corresponde a la competencia de comunicación, representación y modelación. También corresponde al componente geométrico métrico, como corresponde en la mayoría de temas de trigonometría. Y el indicador de desempeño es solucionar triángulos rectángulos de acuerdo a las condiciones dadas en cada situación planteada. Vamos a pasar a la parte de presaberes. Entonces vamos a recordar un poquito lo visto en las guías anteriores del tercer periodo, en donde me preguntan, recordemos que un triángulo rectángulo podemos conocer tres lados, de los cuales dos son llamados catetos y el lado que se encuentra al frente al ángulo recto es llamado hipotenusa. Entonces, tenemos acá el triángulo rectángulo en donde tenemos el ángulo de 90. Me están pidiendo que analice este ángulo alfa, entonces recordemos que el cateto que se encuentra al frente del ángulo que me están pidiendo, o del ángulo agudo, se va a llamar cateto opuesto. El otro cateto se va a llamar cateto adyacente y el otro se va a llamar hipotenusa. Entonces tendríamos que seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para resolver triángulos rectángulos, por lo general, solo vamos a necesitar alguna de estas tres relaciones. Veamos entonces lo que me preguntan en esta parte de motivación. Si en un triángulo rectángulo el cateto opuesto al ángulo A mide 12 centímetros, entonces imaginemos que este es el triángulo rectángulo, que este es el ángulo A y que el cateto opuesto mide 12 centímetros y la hipotenusa mide 18, calcula el valor de seno de A. Entonces tendremos que seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces sería 12 dividido en 18. Si en un triángulo rectángulo el cateto opuesto al ángulo C mide 14 y la hipotenusa mide 22, calcula el valor de coseno de C. Entonces, tengamos en cuenta que en este caso tendría que encontrar cuál sería el valor del cateto adyacente, porque recordemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y en este caso conozco es el cateto opuesto. Entonces tendría que aplicar Pitágoras para encontrar el cateto adyacente y luego determinar la relación coseno. Y el tercer punto me dice, si en un triángulo rectángulo los catetos miden respectivamente 12 y 5, determina el valor de la hipotenusa. Entonces en este tercer problema o en esta tercera cuestión no me piden en ningún momento ni seno, ni coseno, ni tangente, sino cuál sería el valor de la hipotenusa, el cual puedo encontrar aplicando directamente el teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a pasar a la parte de conceptualización. Me dice, la solución de triángulos ha sido utilizada desde la antigüedad en áreas como la astronomía, la navegación, la ingeniería, para hacer mediciones de distancias inaccesibles, o sea que no podíamos alcanzar o medirlas de una manera convencional, como la distancia de la Tierra a la Luna, la medida del radio del Sol, entre otras. Resolver un triángulo significa encontrar la medida de los tres ángulos y los tres lados del triángulo. Entonces, siempre que me piden resolver un triángulo es porque me están pidiendo encontrar la medida de los tres lados y de los tres ángulos. En esta guía hablaremos de los triángulos rectángulos, en los cuales se conoce un ángulo agudo y uno de sus lados. Entonces, en realidad, al resolver un triángulo rectángulo, me están dando tres datos, que son el ángulo de 90, va por defecto por tratarse de triángulo rectángulo, uno de los ángulos agudos y uno de los lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que encontrar el valor de los otros dos lados y el valor del ángulo que me falta. Eso es lo que vamos a hablar en el caso número 1, cuando me dan la medida de uno de los lados y un ángulo agudo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que plantear una ecuación a partir de una relación trigonométrica que relacione la incógnita, que es la medida desconocida, con la medida del lado y el ángulo que se conoce. La razón trigonométrica que se aplique depende del lado que se conoce, el cual puede ser uno de los catetos o la hipotenusa. Vamos a mirar este ejemplo que me dan. Me piden resolver este triángulo rectángulo. Entonces, veamos primero qué conozco.
Entonces vemos que me dan el ángulo A, que sería de 90 grados. El ángulo C, que sería de 32 grados. El lado BC, que sería de 30 centímetros. ¿Este lado BC qué es? Este lado BC es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces veamos qué debemos encontrar. Debo encontrar este ángulo que me falta, que sería el ángulo B. Debo encontrar los catetos, que serían AC y AB. Entonces, lo primero que puedo hacer es, como conozco dos ángulos, puedo encontrar el tercero, aplicando la relación que me dice que la suma de los tres ángulos en cualquier triángulo mide 180 grados. Entonces tendría que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Entonces el ángulo B va a ser igual a 180 grados menos, pasamos a restar el ángulo A y el ángulo C que son conocidos, y restamos 180 menos 90 menos 32 para poder encontrar el valor del ángulo desconocido. Al hacer esta operación, 180 menos 90 menos 32, vamos a darnos cuenta que esto me da 58. Entonces, podemos comprobarlo en la calculadora. Si queremos, 180 menos 90 menos 32, y efectivamente comprobamos que esto me da 58 grados. Entonces, el ángulo B sería de 58 grados. Vamos a encontrar la medida de los lados faltantes, en este caso son los catetos, y debemos tener en cuenta el lado del triángulo que conozco. Conozco la hipotenusa. Entonces, debo utilizar una relación trigonométrica que me utilice la hipotenusa. ¿Quién utiliza la hipotenusa? ¿Utiliza la hipotenusa seno o coseno? Entonces vamos a utilizar en este caso seno. Me dice seno de C es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta es la definición simplemente de la función seno. Vamos entonces a reemplazar los valores que conozco. Entonces, seno de 32, porque C es 32, es igual a AB, porque miremos acá el ángulo de 32. El cateto opuesto, el lado opuesto sería AB, sobre hipotenusa, que sería 30. Entonces, 30 está dividiendo, vendría aquí a multiplicar para poder despejar a B. Entonces 30 está dividiendo, se vino a multiplicar con seno de 32. Entonces 30 por seno de 32 es igual a AB. Y vamos a hacer esta operación en la calculadora, aquí la vemos. 30 por seno de 32 es igual a 15.89. Vamos a comprobarla. Entonces simplemente decimos 30 por seno de 32. Y vemos que efectivamente esto me da 15.89. Sería el valor del lado AB. Ahora me falta encontrar el lado AC, que sería el cateto adyacente. Entonces, precisamente como es el cateto adyacente, vamos a decir que es cateto adyacente sobre hipotenusa, que es la función coseno. Por tal motivo vamos a utilizar la razón coseno. Coseno de 32 sería cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente sería AC y la hipotenusa sería 30. Hacemos exactamente lo mismo. El 30 está dividiendo, vendría a multiplicar con coseno. Entonces simplemente decimos 30 por coseno de 32 es igual a C. Vemos que esto me va a dar 25.44. Vamos a comprobarlo en la calculadora. 30 por coseno de 32. Vemos que esto me da 25.44. Entonces vamos a tener que el lado AC es 25.44 centímetros. De esta manera ya tenemos nuestro triángulo solucionado, porque conocemos los tres lados del triángulo y los tres ángulos del mismo. Y esta es la manera o la forma de resolver triángulos rectángulos. Vamos a pasar a este ejemplo 2. Entonces, en este ejemplo 2 me dicen que resuelva este triángulo rectángulo. Fijémonos que me dieron. Entonces me dieron el ángulo G, que mide 90 grados. El ángulo F, que mide 47 grados. Me dieron un cateto. En este caso, este cateto es el lado GH, que mide 22 centímetros. Debo encontrar el ángulo H y los otros dos catetos, que serían FG y FH. Fijémonos este cateto que me dieron, que es del ángulo de 47. Vemos que es el que está al frente, entonces será el cateto opuesto. Entonces eso lo debo tener en cuenta cuando vaya a resolver mi triángulo.
¿Qué cateto me dieron? Si el opuesto, el adyacente o la hipotenusa. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor del ángulo que me falta. Entonces vamos a decir F más G más H es igual a 180 grados. Vamos a despejar H. Entonces H es igual a 180 menos F menos G. H es igual a 180 menos 47 menos 90, que sería el valor del ángulo F y G respectivamente. Y hacemos la resta, 180 menos 47 menos 90, eso me va a dar 43. Y entonces tendría que el ángulo faltante es de 43 grados. Entonces, ahora fijémonos qué relación cumple el lado GH de 22 centímetros con respecto al ángulo F de 47 grados. Entonces, observamos que es el cateto que se encuentra al frente del ángulo. Por tanto, es el cateto opuesto. Vamos a utilizar una función trigonométrica que me utilice el cateto opuesto. Vemos que es la función seno, porque la función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de F es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a reemplazar los valores. ¿Qué significa el ángulo F? Entonces, el ángulo F es 47 grados. El cateto opuesto es 22 centímetros. La hipotenusa en este caso se llama FH. Vamos a despejar FH. FH estaría dividiendo, pasaría a multiplicar. Y luego el seno de 47 la paso a dividir. O mejor dicho, como la incógnita se encuentra en el denominador, es simplemente cambiar de puesto estos dos valores. F de H con seno de 47. Entonces va a quedar que FH es igual a 22 dividido en seno de 47. Y vamos a mirar en la calculadora cuánto me da eso. 22 dividido en seno de 47. Vemos que esto me da 30.08 centímetros. Y ese sería el valor de la hipotenusa, 30.08 centímetros. ¿Qué me queda faltando? El lado FG para resolver mi triángulo completo, que sería el cateto adyacente. Entonces, ¿qué relación utilizo? Coseno. Siempre vamos a utilizar seno o coseno. Coseno sería FG, que sería el cateto adyacente, sobre hipotenusa, que sería 30.08, que acabé de encontrarla. Aquí sí lo único que tengo que hacer es el 30.08, pasarla a multiplicar, quedaría 30.08 por coseno de 47 igual a FG. Vamos a observar qué me da. 30.08 por coseno de 47. Y vemos que esto me da 20.51. Entonces 20.51 centímetros sería el valor del lado FG. Y de esta manera tengo resuelto mi triángulo rectángulo. Veamos a la parte de la competencia en contexto, ¿qué debemos hacer? Entonces, fijémonos que me dan 5 triángulos. En algunos me dan la hipotenusa, en otros me dan el cateto opuesto, en otros me dan el cateto adyacente. Y debo utilizar simplemente estas funciones o esta temática para resolver el triángulo rectángulo en cuestión. Encontrar los 3 lados, los 3 ángulos del triángulo. Los resultados o evidencias me dan una pequeña situación, problema, una pequeña aplicación en donde me dan la longitud de una escalera, me dan la altura de la pared a la que se encuentra colocada la escalera, me dan el ángulo que forma la escalera con el suelo y me están preguntando que cuál sería la longitud de la escalera. Entonces fijémonos en este caso la pared, qué cateto vendría siendo, si el opuesto o el adyacente con respecto al ángulo que me están dando, y la hipotenusa que vendría siendo, la hipotenusa sería la longitud de la escalera en este caso, y qué relación trigonométrica debo utilizar teniendo en cuenta el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el momento. Espero que me hayan entendido. Cualquier cosa, pues saben que podemos encontrarnos en alguna sesión virtual que programaremos para terminar de aclarar dudas sobre esta temática. Que tengan muy buen día y que se cuiden muchísimo.